mucho. Bueno, ha sido un placer poder estar en este culto tan maravilloso. Y adelante, Cristo viene pronto. Adelante, tío Juan. Ay, Padre mío.
espera en el cielo. Hermano, alerta porque Dios viene. Alerta, compañero mío. Y a luchar, que pronto estaremos en el cielo. Esa es la verdad que hay en la tierra.
vuestras vidas, para vuestros corazones, para vuestras familias, para vuestras iglesias. Es para mí un honor poder estar con vosotros en esta tarde, para poder disfrutar con vuestra compañía, con esta adoración, con estas alabanzas tan hermosas que han encantado estos hermanos, y para ministrar la palabra del Señor con la única intención de que Dios nos siga bendiciendo, iluminando en estos momentos tan difíciles. Quiero saludar a mi hermano Juan, mi expastor, pero siempre mi amigo. Acuérdate, Juan, que la primera iglesia que pastoreé fue contigo, que tú apostaste por mí y entremos en una iglesia, en mi primera iglesia, y la verdad que nosotros también te apreciamos muchísimo, Juan, a ti, a la Mari, a la Débora. Nada, si hay problemas me cortáis y reiniciáis, aunque yo también intentaré reiniciar de vez en cuando. Nada, decía Juan que también te queremos muchísimo a ti, a tu casa, y que te apreciamos de verdad, no solamente en mi casa, sino la iglesia del Entrego en Asturias. Y nada, para mí es un placer y un honor estar con vosotros, y quisiera predicar una palabra que considero necesaria e importante. Hermanos, antes de entrar a la palabra, quiero hacer un comentario que creo necesario. Parece ser que las cosas que están sucediendo en el mundo, en la tierra, en nuestra familia, nos están despistando un poco de las cosas que son más importantes y determinantes, como es lo eterno, la vida del espíritu. Parece ser, hermanos, que estamos tan despistados que creemos que ya no hay pecado, sino solamente enfermedad. Y creemos que ya no hay demonios, que solamente hay virus. Pero, hermanos, créanme que el diablo no descansa, que el pecado sigue teniendo efecto, que el pecado sigue siendo el gran problema de la humanidad, que la maldad y el pecado y la inmundicia es el cáncer que está arruinando a este mundo, y por lo tanto, hermanos, tenemos que seguir centrándonos en el mensaje del Evangelio. Así que yo hoy quiero olvidarme de todo lo que está pasando en el mundo, de pandemias, de guerras, de apagones y de otras cosas, y vamos a centrarnos a predicar el santo Evangelio y a advertir a los creyentes y a la humanidad también de que tenemos un alma que salvar en Cristo Jesús y que tenemos que pensar en la eternidad, ¿vale? Así que vamos a entrar ya en la palabra del Señor. Para ello quiero leer unos textos de Efesios capítulo 1 y capítulo 2 para después entrar en la bendita palabra del Señor. Dice así el apóstol Pablo: oro a Dios para que sepáis cuál es la supereminente, quédate con esta palabra, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó también en Cristo Jesús. Y en el capítulo 2 del mismo libro dice: mas Dios os dio vida a vosotros los que creéis, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente. Quédate también con esta palabra, la corriente, primero de este mundo, segundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí está, tercero, en los deseos de nuestra carne, y cuarto, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El mensaje que yo traigo hoy lo he titulado Contracorriente, viviendo contracorriente. En la escritura que hemos leído, hermanos, el apóstol Pablo nos habla de estas fuerzas malignas que quieren arrastrar al hombre. La palabra que usa el apóstol Pablo es corriente, y corriente es fuerza. Fuerza pero descontrolada, fuerza bruta, fuerza que arrastra, fuerza que arrolla, no respetando la voluntad de nadie. Luego el apóstol Pablo revela
en esta escritura 4 corrientes o fuerzas malignas que arrastran al hombre y a la mujer hacia la impureza, hacia la vileza, para alejarnos de Dios y llevarnos, que el Señor lo reprenda, a un abismo moral, psicológico, espiritual e incluso física. Y 2 de estas fuerzas o corrientes malignas presionan desde fuera y otras 2 nos presionan desde dentro. Y vamos a hablar de estas corrientes malignas que nos quieren arrastrar desde fuera y desde dentro. La primera corriente que arrolla al hombre y a la mujer es la fuerza del príncipe de la potestad del aire. Así lo llama el apóstol Pablo. Hermanos míos, no debemos olvidarnos que estamos viviendo una lucha contra demonios, contra el príncipe de la potestad del aire, contra el Dios de este siglo. No podemos despistarnos de esta realidad. El apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha espiritual contra demonios. No solamente estamos viviendo tiempo de pandemia, no solamente hay que luchar contra un virus, no solamente hay que luchar contra una guerra o contra una necesidad económica. Hay que luchar contra unas fuerzas malignas que nos quieren destruir y arruinar. El apóstol Pedro también habla de esto y dice, sed sobrios y veraz, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Notad, hermanos, que el apóstol Pedro no le compara a un gusano o a una ardillita, sino que compara al diablo como un león. Es decir, es poderoso, y no solamente un león, sino un león enfadado, un león rugiente, que anda buscando a quien devorar, no tiene entrañas, no tiene compasión. Tenemos una lucha diabólica. Y es por eso que el salmista nos habla de esta maquinación diabólica en el Salmo 64 y lo titula Enemigos ocultos. Y él escribe, dice, escóndeme, Señor, del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Es decir, que los demonios conspiran, se reúnen para planear un plan destructivo para las familias, para las vidas. Dice que afilan como espada su lengua y lanzan cual saeta palabra amarga para saetear a escondidas al ímpero, porque el diablo nunca da la cara. Él siempre se esconde y a veces se disfraza de ángel de luz, de falsa piedad, de falso cristianismo. Porque tengo que decir, y aunque sea una palabra fuerte, el diablo también va al culto a buscarnos para hacernos daño, porque él se esconde detrás, como dice la Biblia, de sus ministros y sus ministras para envenenar al hombre. Y dice, de repente asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder lazos. Los lazos, las trampas los esconde el diablo y dicen, ¿quién los ha de ver? E inquieren iniquidades, y esto es tremendo lo que dice el salmista, hacen una investigación exacta. Es decir, nos examinan y nos hacen una investigación exacta para ver el momento de debilidad, el momento difícil que estamos viviendo, para usar esa oportunidad para hacernos daño, que el Señor le reprenda hoy. Él es el tentador, Él no respeta las voluntades, Él como un río desbordado es una corriente que arrolla sin respetar tus sentimientos y sin respetar tu voluntad. Es la serpiente antigua que se acerca con sutileza con el propósito de inyectarnos su veneno mortal y contaminar así nuestra mente y corazón con deseos y pasiones impuros, que el Señor los reprenda. Esta es la primera corriente destructora que habla el apóstol Pablo. Pero habla de otra corriente también externa que nos quiere arrollar. La segunda fuerza maligna es la corriente del mundo. Así lo llama el apóstol Pablo, como hemos leído. La corriente de este mundo. Aquí la palabra mundo no se refiere al mundo como humanidad,
no se refiere al mundo como universo o materia, como son las estrellas, constelaciones o la Tierra. Aquí la palabra mundo, la corriente de este mundo, es el sistema mundano creado por el diablo. Es este sistema político, es este sistema de inmundicia, es este sistema de inmoralidad legalizada y consentida. Es el mundo, es el escaparate del pecado que se prepara de una manera que provoca el deseo de pecar. Hermanos míos, hombre y mujer que me escuchan, vivimos en un mundo de inmoralidad legalizada. Vivimos en medio de una sociedad que ha legalizado lo que es inmoral, la aberración, la corrupción, todo ese mal que la Biblia condena ha sido legalizado. Miremos donde miremos hoy y vayamos donde vayamos, encontraremos impureza al alcance de nuestra mano. Todo está contaminado. Abrid vuestros ojos, verad. Abrid vuestros ojos, dice la Biblia. La contaminación, el diablo está detrás de la televisión, está detrás de la música mundana, está detrás de cierta literatura, está detrás de las redes sociales, del cine, de la filosofía, de las culturas, de las enseñanzas en los colegios y también detrás de las religiones. Es el sistema mundano que trata de despertar en nosotros deseos impuros y arrastrarnos a su capricho. Hermanos, créanme que el mundo es un escaparate de impurezas, colocadas de forma atractiva, cuya intención es despertar nuestro interés por el pecado. La tierra se ha convertido en un buffet libre de inmundicias donde cada uno puede escoger su propio menú de pecado. La tierra es un supermercado cuyas estanterías están llenas de ofertas pecaminosas. El Señor reprenda toda obra del diablo. Con una simple tecla puedes entrar en toda la inmundicia, en toda la maldad y en todo el pecado. Es la corriente arrolladora del mundo, del sistema pecaminoso. La tercera fuerza que habla el apóstol Pablo es desde dentro de nosotros. La tercera fuerza maligna es la corriente de los deseos de la carne. Así lo llamó el apóstol Pablo, como hemos leído. La palabra del Señor dice: engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Y el apóstol Pablo dice una palabra realmente profunda. Él dice: el mal mora en mí. Hermanos míos, ciertamente es terrible los enemigos, o son terribles los enemigos que tenemos fuera, que es el diablo, los demonios y el mundo. Pero nuestro mayor enemigo realmente lo tenemos dentro de nosotros, porque nuestro peor enemigo es nuestra concupiscencia, son nuestros deseos impuros, son nuestras pasiones, es el mal que mora en nosotros. ¿Y por qué nuestro peor enemigo? Porque al diablo lo podemos reprender y resistir, como luego veremos, y el diablo huirá de nosotros. Y del mundo y de ciertos pecados nos podemos apartar, hermanos míos. Pero ¿a dónde nos apartaremos? De nosotros mismos. ¿A dónde huiremos de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestros rencores, de nuestros deseos de venganza, de nuestro orgullo, de nuestra jactancia? El mal mora en nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te voy a hablar de enemigos, ten cuenta de los falsos profetas, ten cuenta de los falsos maestros, ten cuenta de Alejandro el Calderero, que es una mala persona, ten cuenta de la falsa doctrina, pero ahora le dice, pero sobre todo, dice, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo, porque el peor enemigo de Timoteo no era ni Alejandro el Calderero, ni era la falsa doctrina ni los falsos profetas. El peor enemigo de Timoteo era él, era el propio Timoteo.
esas pasiones, esas tristezas desmedidas, esa amargura en el alma que nos puede llevar a una ruina y como ha llevado a mucha gente incluso a un suicidio físico. Por lo tanto, hermanos, tenemos otra fuerza interna que es terrible. El pie camina hacia donde el corazón se inclina. Lo vuelvo a repetir. El pie camina hacia donde el corazón se inclina. Lo que haya en el corazón es lo que va a mover nuestro cuerpo, va a mover nuestra lengua, nuestras manos, nuestros pies. Porque el mal mora en nosotros. Como dijo el gran poeta Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta de la poesía, del romanticismo, el arcángel de la poesía, dijo: Señor, te ruego a ti que intervienes con tu poder para librar a los hombres de la muerte. Te ruego que no intervengas para librarme de las garras del oso, de los colmillos del león o del veneno de la serpiente. Pero te ruego, mi Dios, que me libres del peor de mis enemigos. Líbrame de mí mismo. Líbrame de estos pensamientos, sentimientos y orgullo que hay en mi corazón, que me quieren destruir el alma y no sé cuál es la mano que detrás lo maneja. Tu peor enemigo eres tú mismo. Lo que hay dentro de ti. Esta es la primera fuerza interna que nos quiere arrastrar. Y la cuarta y última corriente que nos quiere arrastrar desde dentro, también la menciona el apóstol Pablo en el mismo pasaje. La tercera fuerza maligna es la corriente de la cuarta fuerza maligna es la corriente de nuestros propios pensamientos. Ahí ya no habla de los deseos del alma, sino de los pensamientos de nuestra mente. Y realmente, hermanos, no hay tiempo para pararnos mucho ahí, pero realmente la mente, nuestros propios pensamientos, nos quieren llevar a apartarnos de Dios o a ir en contra de Dios. La Biblia dice, hermanos míos, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Aquí nos está hablando de una psicología correcta, que incluso los psicólogos humanos también coinciden con la Biblia. Y es que el pensamiento crea deseos y sentimientos. Y los deseos y sentimientos es lo que determina la forma de vivir nuestra conducta. Gloria a Dios. Por lo tanto, ¿cómo nos conducimos? Según sentimos. Pero ¿cómo sentimos? Según pensamos. Ahí está. Porque en la mente está el principio de la personalidad de cada individuo, incluido tu personalidad, hermano y hermana mía. En la mente empieza todo. Jesús dijo, si tu mente está llena de tinieblas, toda tu vida estará llena de tinieblas, pero si tu mente, si tu ojo está lleno de luz, toda tu vida está llena de luz. ¿Y qué ocurre? Que el diablo ha llenado la mente del hombre y llena la mente del hombre con basuras de filosofías y de mentiras filosóficas y culturales que nos llevan al error y a la mentira y a la desgracia psicológica, emocional y también espiritual. ¿No está escrito, hermanos míos? Dice el apóstol Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Usa la palabra cegar. Y la palabra cegar es llenar un vacío de escombro o de basura. Así el diablo quiere, y ha conseguido en el mundo incluso, cegar, llenar de basura la mente, el entendimiento de las personas, de basura psicológica, de basura religiosa, de basura cultural, de filosofías inútiles. Y esto es lo que lleva al mundo a vivir en una inmoralidad justificada para ellos. Hay otro texto en la palabra que habla de lo mismo, hermanos, y es glorioso y es revelador. Dice el apóstol a los cristianos, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan, noten, en la vanidad de su mente. ¿Lo veis? Cada uno anda según lo que hay en la mente. Los gentiles andan en la vanidad
de su mente, la vanidad es orgullo, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad moral, se entregaron a la lascivia para cometer con ansiedad toda clase de impureza. Hermanos, si hacemos un análisis de las palabras de Pablo, las que acabo de leer, y yendo desde el último efecto hasta la primera causa del pecado que hay en el mundo, descubriremos lo siguiente. Primero, que la humanidad comete impureza porque ha perdido la sensibilidad en la conciencia. Segundo, que ha perdido la sensibilidad moral porque viven ajenos de la vida de Dios. Porque el que vive ajenos de la vida de Dios se corrompe. Tercero, que viven ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay de la voluntad de Dios. Y cuarto, que hay ignorancia, atención, no por falta de revelación de Dios, porque Dios se ha revelado, sino, dice el apóstol Pablo, por la dureza de sus corazones. Es decir, hay ignorancia porque hay orgullo en sus mentes. Y esto se llama racionalismo. Racionalismo. El racionalismo fue atacado por el apóstol Pablo en la iglesia de los romanos y en otras cartas. El apóstol Pablo, notar, porque esto tiene mucha gloria, dice el apóstol Pablo, lo que de Dios se conoce ha sido manifiesto, porque Dios lo manifestó. Noten que Dios no juega al escondite. El diablo sí se esconde, como hemos dicho al principio, porque el diablo no puede manifestarse tal como es, porque si se manifiesta tal como es, jamás conquistaría a nadie, porque es horrendo, es terrible, es horroroso, es feo. Pero Dios se muestra desnudo, tal como es. Por eso la cruz muere desnudo, porque Él no tiene nada de que avergonzarse. Él es puro, Él es santo, es glorioso. Y mostrando Dios su naturaleza y su belleza, nos enamora. Por eso dice, lo que de Dios se conoce ha sido manifiesto. Él no se esconde, Él no juega al escondite, Él se revela. Y ahora dice el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y dignidad, se hacen claramente visibles ya desde la creación del mundo, de manera que el hombre no tiene excusa sobre la existencia de Dios y sobre cuál es la voluntad de Dios. Hay revelación suficiente. Pero ahora dice el texto, pero los hombres, aquí está, los hombres, habiendo conocido a Dios de forma inexcusable, dice, se envanecieron, ¿en qué? En sus razonamientos. Y a causa de esto, el corazón se quedó entenebrecido y queriendo ser sabios, se han convertido en necios por no tener en cuenta a Dios. Aquí está el racionalismo. El racionalismo es, no queremos ninguna revelación de Dios, no queremos ninguna revelación de la palabra de Dios, porque ellos dicen, la verdad está dentro de nosotros y a través del pensamiento lógico se puede encontrar la verdad. Y eso es una mentira diabólica. La verdad no nace de la mente humana, nace de la revelación de Dios, de la palabra de Dios. El que se envanece en su razonamiento y en su sabiduría no se hace sabio, se hace necio, se hace ignorante. Gloria a Dios. Por eso hay que estudiar la palabra, mirar con expectación la antorcha de la palabra de Dios, que es la profecía más segura, para que la luz de la palabra entre en nuestra mente y se vaya la noche oscura del alma y podamos disfrutar en nuestro mundo interno de un amanecer de gloria que es por la palabra de Dios. Estos cuatro poderes impuros que he mencionado a lo largo del mensaje son corrientes impetuosas que arrastran irremediablemente al hombre natural a cometer toda clase de impurezas.
Y cada individuo, hermanos, lo tengo que decir, cada individuo tiene una corriente que le arrastra. Aún unos son arrastrados por las corrientes de la inmoralidad, otros por las corrientes de la fornicación, otros por las corrientes del juego, otros por las corrientes de los vicios, otros por las corrientes de la avaricia, otros por las corrientes del orgullo, porque hay mucho orgullo que están echando a perder al hombre, otros por las corrientes del rencor. Hay gente que no vive por el rencor, otros por las corrientes de la envidia, otros por el ansia de poder, otros por las corrientes de las falsas doctrinas, otros por las filosofías y otras muchas impurezas y mentiras mentiras malignas que los quieren arrastrar. El mundo está siendo arrastrado por el diablo, por el mundo, por sus deseos, por sus pensamientos. Así el diablo trata de arrastrarnos a nosotros a una ruina en todos los aspectos de nuestra vida. El diablo quiere rompernos por fuera y por dentro. Quiere romper nuestra familia, quiere romper nuestras esperanzas. El nombre del Señor sea glorificado. Siento la presencia del Señor. No sé cuál es tu corriente. No sé qué es lo que te está arrastrando a vivir una vida de esclavitud, de amargura, de desesperación. Tú conoces la fuerza que te está arrastrando. Ojalá hoy seas sincero. Ojalá hoy seas noble contigo mismo. Y no te envanezca, ni yo me envanezca en mi propia razón y en mi propio orgullo. Y busquemos hoy la ayuda de Cristo, porque si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oh, gloria a Dios, siento esta palabra del Señor. Hoy Cristo te busca para hacerte libre de esas corrientes que te quieren arruinar. Hoy Cristo te habla para decirte, no tienes que ser una víctima de estas corrientes. No tienes por qué ser una víctima de tus deseos, pasiones o heridas. No tienes que ser una víctima del diablo, del mundo, gloria a Dios, y de tampoco de tu mente que te engaña. Hoy puedes disfrutar de una libertad plena que es en Cristo Jesús, y que es por la verdad del Evangelio, y que es por la sangre de Jesucristo que clama mejor que la de Abel. Oh, gloria a Dios. Pues bien, hermanos, después de expuesto esto, los cristianos se nos dice lo siguiente. Noten, hermanos, respecto a las corrientes del diablo, la Escritura nos dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Eso es lo que dice la palabra. Cristianos, resistid al diablo. Segundo, respecto a la corriente del mundo, dice Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Gloria a Dios. Tercero, respecto a la fuerza de la concupiscencia de nuestro corazón, dice Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia. Y cuarto, respecto a nuestros pensamientos, la Biblia dice, amarás a Dios con toda tu mente. Y el apóstol de los gentiles dice, los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Concluyendo, ¿qué nos dice el Señor? Que tenemos que vivir contracorriente, que tenemos que oponernos al diablo, que tenemos que oponernos al sistema mundano y también a la fuerza de la concupiscencia, y que tenemos que
desobedecer a los pensamientos impuros de nuestra mente. Es decir, Dios nos demanda que vivamos con la corriente. Y es que, hermanos, quizás muchos no hemos entendido el cristianismo. Quizás hemos pensado, bueno, yo voy al culto, yo hago una confesión y ya soy cristiano y ya estoy dentro del reino de Dios y ya soy salvo y ya tengo garantía de vida eterna y ya está. No, espera un poco. Es lo que he dicho, es importante, claro que sí, pero es que el cristianismo es vivir contracorriente. En el momento que uno acepta la fe y acepta a Jesús y acepta el cristianismo, entienda que ahí empieza una vida contracorriente. El cristianismo es una lucha contracorriente, una lucha continua contra un sistema creado por el diablo. Ser cristiano significa ir en contra de una sociedad que está bajo el maligno. Honrar a Dios implica esfuerzo y también valentía para arremeter contra filosofías mundanas, para arremeter contra culturas que no son de Dios, contra religiones, contra sistemas, contra gobiernos carnales, contra políticas, contra ideologías, contra el aborto, contra la eutanasia, contra la inmoralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Gloria a Dios, no os sujetéis a este mundo, dice la palabra, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente y en el espíritu de vuestro entendimiento. Ser cristiano es ir contracorriente también en lo que respecta a nuestro mundo interno. Ser cristiano es ir en contra de nuestro orgullo, en contra de nuestros deseos, en contra de nuestras pasiones desordenadas, en contra del deseo de venganza, en contra del rencor en el alma. Oh, gloria a Dios. Eso es ser cristiano, eso es vivir el cristianismo. El cristianismo no es vivir en un templo. El cristianismo es tener el reino de Dios dentro de nuestro corazón. Es tener una teocracia en el alma. El cristianismo no es el hombre en un culto, es tener al Espíritu haciendo de nuestro corazón su templo y gobernándonos desde dentro. Esto es el verdadero cristianismo. Pero atención a esto, escúchenme con atención, hermanos míos. Vivir contra estas corrientes malignas que he mencionado no es que sea difícil, es humanamente, subrayo humanamente imposible. Vivir contra estas corrientes malignas no es que sea difícil, es humanamente imposible. Y así lo dice el apóstol Pablo: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. ¿Lo han oído? Ni tampoco pueden. Para el hombre natural, vivir en este mundo impuro sin mancharse es como entrar en una mina de carbón y salir limpio. Es imposible. Es imposible. Todas estas fuerzas malignas arrastran a los hombres naturales. La pregunta, por tanto, es obligatoria. ¿Cómo vivir contra estas corrientes malignas? ¿Cómo evitar ser arrastrado por ellas? La respuesta es pura lógica. Una fuerza poderosa solo puede ser vencida por otra fuerza superior. Ahí está. Una fuerza poderosa solo puede ser vencida por otra fuerza más poderosa. Y os pongo un ejemplo. Hay en la tierra y en la naturaleza una fuerza llamada la fuerza de la gravedad, que hace que todos los objetos
caigan al suelo. Todo cae al suelo por esa fuerza de la gravedad que atrae a todos los objetos a la propia Tierra. Pero, ¿saben? Se ha inventado el avión. Y el avión tiene un motor tan poderoso que es más poderoso que la propia fuerza de la gravedad. Tanto es así que el avión, con sus motores, superan la fuerza de la gravedad e impiden ser arrastrado por la fuerza de la gravedad y se eleva a su antojo en el aire. Gloria a Dios. Y se confirma el principio que he dicho, que una fuerza poderosa solo puede ser vencida por otra fuerza más poderosa. Pues bien, gózate con lo siguiente. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, poco antes de hablar de las 4 corrientes malignas, dice lo siguiente, y así lo leí al principio del mensaje. Él dice: oro para que Dios os ilumine y seáis capaces de entender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y cuando yo me paré en la palabra supereminente y la analicé, la palabra supereminente significa algo muy elevado, algo extraordinario, algo sobrenatural, algo superior, algo ilimitado. Esto es lo que significa supereminente. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo asocia esta palabra supereminente con las palabras poder y fuerza para con nosotros. Es decir, lo que Pablo quiere decir es que hay 4 corrientes malignas que nos quieren arrastrar al mal y alejarnos de Dios, pero que en los cristianos opera una fuerza, un poder extraordinario, superior, ilimitado, mucho más elevado y sobrenatural. Es la fuerza del poder del Espíritu Santo que hemos recibido. Oh, gloria a Dios. ¿Alguien puede decir amén ahí donde está? La gloria es para Dios. Hay una fuerza superior a nuestra disposición para poder vivir contracorriente, para hacer guerra al diablo, para hacer guerra al mundo, para no obedecer a nuestros deseos, para no obedecer a nuestro orgullo, para no obedecer a nuestra mente y a nuestros pensamientos. Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Qué poder es este? El apóstol Pablo, después de hablar del supereminente poder y la fuerza, explica con un ejemplo cuál es el poder. Gócense, hermanos míos, con lo que voy a leer ahora. Dice la Biblia, es la misma fuerza y el mismo poder que operó en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo este poder? Resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo, aquí está, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Noten, hermanos, ¿recuerdan lo que he dicho de la fuerza sobrenatural del avión? Que no está arrastrado por la fuerza de la gravedad y se eleva a las alturas. Así el poder del Espíritu resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo elevó a lugares celestiales, oh gloria a Dios, por encima de toda autoridad, por encima de todo reino. Es decir, le elevó por encima de todas circunstancias para que nada le controle, para que nada le domine, y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora sigue diciendo el apóstol, atención a esto, y estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar también con Él en los lugares celestes con Cristo Jesús.
Oh, gloria a Dios. El poder y la fuerza que operó en Jesucristo, el poder del Espíritu, nos eleva a nosotros también por encima de toda fuerza pecaminosa, inmunda, inmoral, vanidosa, etcétera, etcétera. Oh, gloria a Dios. Santo es el Señor. Es posible vivir contracorriente. Es posible, gloria al Señor, hacer frente al diablo y hacer frente al mundo y hacer frente a las ideologías y hacer frente a nuestra mente y a nuestra concupiscencia. Yo bendigo a Dios por este poder extraordinario, un espíritu de poder, un espíritu de amor y atención, de dominio propio, de poder para enfrentarnos a los poderes externos, pero también de dominio propio, es decir, para poder dominar nuestro mundo interno. ¡Oh, qué gloria tiene esto! Un espíritu de dominio propio, de autocontrol de nuestras emociones, de nuestras tristezas, de nuestras angustias que a veces aparecen, para tener control de nuestros miedos y de nuestros propios pensamientos, para vivir contracorriente. Yo bendigo a Dios por su palabra y por este poder. La gloria es para el Señor. Antes os mencionaba unas palabras del apóstol Pablo. Y os decía, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios ni a la ley de Dios, y tampoco pueden. Pero en el mismo pasaje dice el apóstol Pablo, pero por el Espíritu podéis hacer morir las obras de la carne y viviréis. Yo bendigo a Dios por el Espíritu. Por el Espíritu. Antes de este capítulo, el capítulo 8 habla del capítulo 7 y dice, yo quiero hacer lo bueno, pero hay otra ley en mis miembros que me lleva contigo a hacer el mal. Y queriendo yo hacer el bien, no puedo hacer el bien, porque hay una ley más fuerte que yo que me lleva a hacer el mal, porque el pecado mora en mí, el mal mora en mí. Y vencido por su pecado, dice lo siguiente, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, sabe que no puede contra su carne, sabe que no puede nada contra el mal que vive en él y contra el diablo y contra el sistema pecaminoso. Y dice, ¿quién me librará? Notad, hermanos, esto es muy importante. No dice cómo me libraré. Porque el hombre no necesita un sistema, no necesita una religión, no necesita una terapia de psicología. En el término espiritual necesita algo más poderoso que la filosofía, que la psicología, que la religión, que la amenaza, gloria al Señor, o que el miedo de una ley. No, necesita a alguien. No es cómo me libraré, es quién me librará. Porque el hombre no necesita una religión, necesita un libertador, necesita un poder sobrenatural. Por eso dice, ¿quién me librará? Pero cuando termine de explicar esto, cierra el capítulo, oiga, el Señor, de la esclavitud del hombre, y abre el capítulo 8, el capítulo de la gracia, el capítulo del Espíritu, y dice, ahora bien, lo que era imposible para la ley de Moisés, posible es por la ley del Espíritu. Oh, gloria a Dios, que me libera de la ley del pecado que me gobernaba. Yo bendigo a Dios. Y atención a esto. El apóstol Pablo, estando bajo la ley, bajo las liturgias de Moisés, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Soy esclavo del pecado. Pero cuando entra en la gracia, oh, bendigo a Dios, dice ahora lo siguiente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo digo en otras palabras, cuando estaba fuera de la vida del Espíritu, me gobernaba el pecado y el diablo. Pero ahora que estoy en la vida del Espíritu, ya no vivo yo, sino que el Espíritu me gobierna desde dentro. La corriente que me arrastra ya no es el pecado, ahora es el Espíritu quien me gobierna. Gobierna mi mente, mi conciencia, gobierna mi memoria, gobierna mi corazón, mis sentimientos, mis pensamientos. Esto es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu, vuelvo a repetir, no es hacerse miembro de Filadelfia o de una religión. La vida del Espíritu es ser gobernado por el Espíritu dentro de nosotros mismos. Una teocracia verdadera, es decir, el gobierno de Dios, el reino de Dios,
No es hacer obras para Dios, es Dios haciendo su obra dentro de nosotros. ¿Qué nos gobierna? Es el tiempo de pararnos ahora. ¿Qué nos está gobernando? Hermanos míos, si queremos vivir una vida de libertad, de paz, de gozo, si queremos vivir una vida de esperanza y gloriosa, necesitamos entrar en la vida del Espíritu. No hay otra manera. La gloria es para Dios. Permítame beber un poquito de agua, hermanos. Espero que se estén gozando con la palabra como yo lo estoy haciendo. Y espero que me esté explicando de tal manera que todos me entiendan. Y ojalá vuestros corazones ardan como está ardiendo el mío por la palabra. Ojalá hoy sea un día de liberación. Ojalá hoy esta palabra nos haga a todos más valientes para ir contra corriente. Hermanos míos, se está predicando y enseñando por ahí algo que yo puedo respetar, pero que no comparto. Se está diciendo por ahí que, bueno, el que ha nacido de nuevo ya nunca se apartará para vivir en el pecado y por lo tanto su salvación es segura porque nunca volverá a pecar. Yo respeto esa doctrina, pero yo no estoy a favor de esa doctrina. Porque decir que nunca volveremos a pecar ni apostataremos la fe, ni nos apartaremos del Señor, porque ya está, Dios lo hace todo y lo guarda. Eso crea una falsa seguridad, hermanos míos. Hermanos míos, daros cuenta que Lucifer en el cielo, donde aún no existía pecado, ni escaparates mundanos ni concupiscencia, él y muchos ángeles fueron capaces de rebelarse contra Dios y están sentenciados para el infierno. Y acordaros que Adán en el huerto del Edén, sin concupiscencia, sin contaminación y sin pecado en el mundo, y hablando con Dios que se paseaba por el huerto, también fue capaz de desobedecer. ¿Cómo podemos pensar, hermanos míos, que nosotros, que estamos en un mundo pecaminoso, que estamos sufriendo asedio, como dice el apóstol, del pecado, que el pecado nos asedia, que tenemos luchas internas, que tenemos orgullo y una concupiscencia y un viejo hombre, y que además los toros de Basán nos rodean y nos quieren arrastrar al pecado? Hermanos, ¿cómo podemos pensar que nosotros ya nunca podremos volvernos del camino o volver a pecar? Yo no encuentro eso en la Biblia. Yo lo que encuentro en la Biblia es lo siguiente. La Biblia dice en Timoteo, dice que hay personas que impulsadas por sus deseos carnales se rebelan contra Cristo. Noten, se rebelan. No habla de un error, no habla de una caída circunstancial como nosotros podemos tener. Habla de una rebelión. Impulsadas por sus deseos carnales, se rebelan contra Cristo, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y dice la Escritura, y algunas personas ya se han ido en pos de Satanás. Es decir, que la carne les lleva a rebelarse contra Cristo, a dar la espalda a Cristo para ir en pos de Satanás. Y hermanos, escuchen bien esto, la vida eterna no es algo que Dios da al hombre. La vida eterna es Cristo en el hombre. Lo vuelvo a repetir. La vida eterna no es algo que Cristo da al hombre. La vida eterna es Cristo en el hombre. Por eso dice la Biblia, yo soy la vida. Y dice Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Cuando entendemos este concepto, entendemos que no hay vida eterna sin rendición a Cristo, sin vivir para Cristo.
Cristo es la vida eterna. Como está escrito, en Él está la vida y la vida es la luz de los hombres. Y aquella vida que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo es la vida. Luego, no hay vida al margen de Cristo. No permanecer en Cristo significa no permanecer en la vida. No seguir a Cristo es no seguir a la vida. No tener a Cristo es no tener la vida. Rechazar a Cristo es rechazar la vida. Pero seguir a Cristo es seguir la vida. Tener a Cristo es tener la vida. Amar a Cristo es amar la vida. Abrazar a Cristo es abrazar la propia vida. Y Jesús dijo claramente, hermanos míos, dice: yo soy la vid verdadera, vosotros pámpanos. Buen ejemplo, hermanos. Notad que la vid sigue teniendo vida sin el pámpano, pero el pámpano pierde la vida sin la vid. Si yo me marcho de Cristo, Cristo sigue siendo el mismo, pero yo ya no soy el mismo, porque solamente en unión con la vid que es Cristo recibo la savia del Espíritu, gloria al Señor, que imparte su vida y por el Espíritu puede dar fruto. Por eso Jesús dijo: el que permanece en mí, dice, este da fruto. Pero en ese pasaje, 10 veces, dice Jesús, advierte Jesús: permaneced en mí. Si no es posible apartarse de la vid, ¿por qué nos advierte Jesús que permanezcamos en él? Sencillamente porque es posible, existe la posibilidad que el hombre voluntad y conscientemente se rebele contra Cristo para seguir los deseos de la carne. Y él mismo advierte: como el pámpano sin la vid se muere y se seca y después es quemado en el fuego, esto habla del juicio, esto habla del fuego de la ira de Dios, del peso de la justicia de Dios. Así vosotros, si no permanecéis en mí, nada podéis hacer, os secaréis, os llevará y os arrastrará el viento, porque ya no estáis sujetos a la vid, y al final os vais a secar, y entonces arderéis. Está hablando de una advertencia a no apostatar la fe, a no abandonar la fe, queridos hermanos míos. Hermanos míos, también dice la Escritura a los hebreos, que peligraban de una apostasía tanto teológica, siguiendo falsas doctrinas, como moral, siguiendo el pecado. Y escribe lo siguiente. Él dice: mirad, hermanos, que no haya en vosotros ningún corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque sois participantes de Cristo. Hermanos míos, no puede ser más clara la Biblia. Le está hablando a los creyentes, por eso le dice hermanos míos, les llama hermanos, y les llama participantes de Cristo. Luego dice: mirad que no os apartéis del Dios vivo. Y pone como ejemplo al Israel del Antiguo Testamento: no caigáis en semejante ejemplo de incredulidad para apartaros del Dios vivo, porque caeréis bajo el juicio de Dios. Hermanos míos, escuchen bien esta palabra que les voy a decir. El que no se cuida, el que no vive en el Espíritu, el que deja la comunión con el Espíritu, tarde o temprano su corazón se endurecerá y se rebelará contra Cristo y será arrastrado por estas corrientes malignas, bien sea por el diablo, bien sea por el viejo hombre que aún está en nosotros. El nombre del Señor sea glorificado. Hay quien dice: yo soy muy maduro, yo ya no volveré a practicar el pecado. Escucha bien esta palabra. Vivir en santidad sin comunión con el Espíritu no es madurez, es mentira. Vivir en santidad sin tener comunión con Dios no es madurez, es mentira. Es mentira. Nadie puede contrarrestar estas corrientes malignas si no vive una vida en el Espíritu. Es cierto que el hombre sin Dios es esclavo del pecado. Pero atención, el cristiano no es esclavo de la santidad. Vuelvo a repetir. Sin Dios el hombre es esclavo del pecado. Pero con Dios el hombre no es esclavo de la santidad. Tú no eres esclavo de la santidad.
por muy cristiano que seas. Tienes voluntad, por eso dice la palabra que en Cristo somos libres, pero nadie use su libertad como pretexto para pecar. Y dice el apóstol, hay gente que ha convertido la libertad de la gracia en libertinaje para su propia perdición. Hermanos míos, no nos fiemos de nosotros mismos. Tenemos que seguir buscando el Espíritu. Os pongo un ejemplo para ir terminando, hermanos míos. Un ejemplo alegórico que hace muchos años el Señor me iluminó, me gocé, y para mí fue una advertencia. El maná descendía al desierto y tenían que coger maná solamente para un día. Si algún gracioso cogía maná para 2 o 3 días, se encontraba con la sorpresa que después de un día el maná se corrompía, se podría, se agusanaba de un día para otro. Así es nuestra naturaleza, así es nuestro corazón, hermanos míos. Hermanos, hemos sido justificados, pero aún no hemos sido descontaminados o glorificados. Eso será en la eternidad cuando seamos semejantes a Él. Pero aún el viejo hombre está en nosotros. Y nuestra naturaleza también, hermanos, como el maná, de un día para otro se puede corromper, se puede agusanar por el orgullo, por la envidia, por el ansia de poder, por la inmoralidad. Gloria al Señor. Pero dice el Señor a Moisés, Moisés, coge un poco de ese maná, que de un día para otro se agusana y se corrompe, y mételo en el arca y mételo en mi presencia. Y así lo hizo Moisés. Hermanos, asombroso. Pasó un día y no se corrompía, un mes y no se corrompía, un año y no se corrompía. La gloria de Dios del templo y del arca conservaba la integridad y la pureza de aquel maná. Oh, gloria a Dios. Así también nuestra naturaleza solamente se puede conservar en pureza viviendo en el arca, viviendo en el templo, viviendo en la presencia del Espíritu. No hay otra fórmula. No es cuestión de psicología, no es cuestión de valentía humana, no es cuestión de religiosidad, no es cuestión de ocupar un cargo, es cuestión de vivir en la vida del Espíritu. El que no vive en la vida del Espíritu, tarde o temprano, será esclavo del pecado. Porque no hay otra manera, no hay otra fórmula. Hay gente que dice, declara, decreta el éxito, visualiza el éxito, imagina el éxito. Eso son mentiras del diablo. La doctrina es la misma, es la que siguieron todos los santos de la Biblia. Orar y estudiar la palabra, orar y estudiar la palabra, reunirse con los hermanos. Oh, gloria a Dios, reunirse con la iglesia, apartarse del pecado. Esa es la metodología que funciona. Lo demás son cuentos. El nombre del Señor sea bendito. El que vive una vida del Espíritu no solamente conserva la pureza, sino que además va a experimentar una liberación progresiva. Y a medida que va entrando en la vida del Espíritu, será más libre de sus mentes, de sus pensamientos, de su memoria, de su pasado, etcétera, etcétera. Y cuando el Espíritu gobierna, hay plenitud. El nombre del Señor sea glorificado. Por tanto, el consejo de la palabra es que vivamos una vida en el Espíritu. Una vida del Espíritu. No te conformes con vivir en los atrios, porque en el atrio había mucha carne, era el lugar de sacrificio, solamente había sacrificios y carne. En el atrio había salvación, pero había mucha carne. Pero dice la Biblia que en el lugar santo estaba, hermanos, el altar del incienso. Allí no había carne, allí no había sacrificio, allí no había sangre, allí había incienso. Un ambiente, un aroma de adoración. No te conformes con entrar en el altar del sacrificio. Adéntrate un poco más en el templo de la vida del Espíritu. Entra en el lugar santo donde está el ambiente de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Porque una vida cómoda es una vida de carne. Entra en la vida del Espíritu. Bendigo a Dios.
La Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no tengamos actitudes que den ocasión a la carne, sino debemos tener actitudes y costumbres que den ocasión al espíritu. Porque es imposible vivir en pureza cuando creamos ocasiones para la carne. Por lo tanto, hermanos, leo 4 frases y unos principios importantes que si los tomamos y los cumplimos, nos van a llevar a una libertad plena y a un gozo inefable. Debemos crear un ambiente de espiritualidad que nos envuelva, que nos influya positivamente. Por lo tanto, sustituir los hábitos que intoxican nuestro espíritu por otros hábitos que lo purifiquen. Y voy a deciros 7 u 8 principios. Debemos sustituir la música mundana por música espiritual. Segundo, sustituir las conversaciones impuras por conversaciones sanas. Tercero, sustituir las quejas por acción de gracias. Cuarto, sustituir personas tóxicas por personas puras que nos influyan para bien. Quinto, sustituir las redes sociales que nos están llevando a perder mucho tiempo por tener momentos de oración y de comunión con Dios. Sexto, sustituir lectura inútil y que contamina por la lectura de las Sagradas Escrituras. Octavo, sustituir momentos de ocio por la asistencia a la iglesia y la comunión con los hermanos. Y noveno y último, sustituir lugares donde predomina el pecado por lugares donde está la gloria de Dios. Toda la gloria sea para Él. Créanme que haciendo esto seremos envueltos por la vida del Espíritu y el efecto será milagroso en nuestro entorno y en nuestro interior. No solo nos será fácil vivir una vida de pureza, sino que en este ambiente del Espíritu también disfrutaremos de salud psicológica, emocional y espiritual. Hermanos, esta ha sido la palabra que había en mi corazón. Hago un llamamiento a todos los que están oyendo esta palabra y hoy se pongan a cuenta con Dios. Y que tomen la valentía de ir contra corriente y digan al diablo no, y digan al mundo no, y digan a las ideologías no, y diga a su corazón y al orgullo y al pecado no, y diga a sus pensamientos no. Y vamos a decir sí a Jesucristo. Que no falte paz en vuestros corazones, ni pan en vuestras mesas. Hermanos, seguid con el culto. Que el Señor os bendiga. Yo en unos minutos tengo que desconectar, ¿de acuerdo? Estaré 5 minutos más. Y ha sido un placer para mí estar con vosotros, hermanos. Que el Señor os bendiga.